16:36 minutos, la musiquita que compartíamos, Vivi Posebón con La Masa. (16:36). Bueno, vamos a escuchar un anticipo y ya vamos a estar conversando. Lo habíamos anticipado hace un rato también sobre una película un documental que se proyectó ayer. Joe Lewis es un magnate inglés, tiene una propiedad que compró de forma ilegal en la Patagonia. Y se apoderó de un lago que lo tiene como algo privado cuando el lago es público. La respuesta de Lewis fue muy contundente, dinamitó el puente que cruza el río Foyel y no pasó más nadie. Nosotros respondemos a los argentinos y ustedes a los ingleses. Estamos escuchando el tráiler de Lago Escondido, Soberanía en Juego, este documental que se proyectó ayer en nuestra ciudad, y estamos en línea con el director de este documental, con Camilo Gómez Montero, que por lo que nos contaba sigue estando en nuestra provincia. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Un gustazo, un gusto charlar con ustedes y bueno, si se pudiera subir un poquito el retorno les agradecería. Bueno, a ver, ahí, muy bien, ¿nos escuchás mejor ahí? Ahí está un poco mejor. Bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nos decías un poco fuera de aire que es la segunda vez que se proyecta Lago Escondido en Posadas. Contanos en principio, ¿qué es este documental? ¿Qué cuenta? Bueno, mirá. Lago Escondido, Soberanía en Juego, siempre digo que es un documental que permite observar de manera directa y sin demasiado filtro, cómo funciona un feudo de la corona británica en territorio argentino en pleno siglo XXI. Aunque parezca exagerado decirlo así, pero es la cruda y dura realidad. En la Patagonia Argentina, provincia de Río Negro, ya en la cordillera de los Andes, allí un británico, Joe Lewis, se quedó con 12.000 hectáreas de nuestra Patagonia en los años 90, continúa allí presente y además se apoderó y se apropió de un lago que es público, que debería poder ser utilizado por todos los argentinos y argentinas para pagarnos un chapuzón o para tomar un poco de sol, y sin embargo este británico lo ha secuestrado, contrariando toda normativa del Código Civil de la Nación Argentina, y no permite que los argentinos podamos acceder a ese bien natural. Lo que hizo básicamente es cerrar un acceso público, el histórico camino de Tacuifí, para que las argentinas y argentinos no podamos ingresar. Y entonces, en estos últimos 10 años, se han producido marchas para visibilizar esta problemática, para denunciar este problema, y lo que nosotros hicimos en el año 2023 es filmar lo que fue la última marcha al Lago Escondido desde adentro. Ir recorriendo esos caminos de montaña hasta poder acceder al Lago Escondido y demostrar las dificultades que esto conlleva, no solo naturales, no solo de un terreno muy difícil y de un clima hostil, sino que además este británico tiene allí fuerzas paraestatales que están dispuestos a molerte a palos si se te ocurre acercarte hasta este lugar literalmente y hasta incluso poner en riesgo tu propia vida. Entonces, lo que muestra la película es esto que, como siempre digo, no se ve en los grandes canales monopólicos de televisión del país. Los argentinos muchas veces desconocen de este problema, y el problema no es solamente el Lago Escondido, lamentablemente, en Río Negro, sino que el problema es seguir extranjerizando la tierra a nuestro país, porque llegará un momento, lamentablemente, y esto la película es un fiel testimonio de eso, que los argentinos pasaremos a ser extranjeros dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Camilo, y si uno tuviera que explicarle a alguien así de manera rápida, ¿cómo es que un magnate como Lewis se queda con esa porción de nuestro territorio? ¿Quiénes lo posibilitan? ¿Quiénes le permiten esa forma de apropiarse del territorio? ¿Cómo contamos eso? Bueno, digamos, de manera sintética, yo utilizaría una frase del querido Arturo Jaureche para ser gráfico. A veces, peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende, ¿no? Y acá, claramente, para que extranjeros se queden con porciones de tierra de los argentinos de esta manera, tiene que haber complicidades internas, y de hecho la hay. En los años 90,
un corredor inmobiliario de la zona de Río Negro, Nicolás Van Dickmar es el nombre del corredor inmobiliario, armó una empresa con el nombre de Hidden Lake. Hidden Lake quiere decir el lago escondido en inglés. Fueron ellos comprando parcelas y zonas allí de la zona del lago escondido, disfrazándose como que eran una empresa argentina. En determinado momento, entre el silencio y entre las sombras, Hidden Lake vende sus acciones a Joe Lewis, al británico. ¿Por qué fue hecho de esta manera? Porque era ilegal. A toda vista es ilegal, porque la normativa argentina señala claramente que en zona de frontera ningún extranjero puede comprar tierras. En este caso, esta tierra está a 5 kilómetros de la frontera con Chile, nada más y nada ingleses en la guerra de las Malvinas, y la normativa argentina señalaba que la tierra se podía comprar recién 50 kilómetros después de la zona del país limítrofe. En este caso se infringió eso y se compró la tierra a solo 5 kilómetros de la frontera con Chile. Esta maniobra, digamos, se hizo en silencio, se le venden, Hidden Lake S.A. le vende sus acciones a Joe Lewis, y esto obviamente los argentinos nos enteramos mucho tiempo después en algunos juicios que se llegaban adelante con Joe Lewis de por medio. Trasciende que Joe Lewis tiene esas 12.000 hectáreas, que se mandó construir allí esa mansión sobre lo que es justamente el camino público de Tacuifí, y se quedó con esas tierras. Además de esto, y como para hacer más grave la situación, cerró el camino de acceso público al lago, un camino que, como te decía, se llama Tacuifí, que viene de los pueblos originarios. Esta es la zona del cacique Fochel, que vivía ahí con su tribu, hasta la llegada de Roca con la campaña del desierto. Pero además, mucho tiempo después el camino continuó siendo público, hasta la llegada de este británico en los años 90, que decide cerrar el camino, y a pesar de que la propia justicia de Río Negro remarcaba que el camino era público, el tipo nunca dejó de cerrarlo y de mantenerlo como un lugar ultra privado, que después nos enteramos que además es un centro de lobby, de rosca, pudiéramos decir, donde se reúnen representantes, en este caso de la corona británica, con hombres muy poderosos de la Argentina, dueños de medios de comunicación, jueces, fiscales, incluso algunos políticos también, que viajan ahí a mantener algún tipo de reunión. Y que ya no molesta mostrar, parece, ¿no? ¿Viste? Ya ni se ocupan en disimularlo. Bueno, en su momento se ocuparon de tratar de disimularlo, porque trascendieron algunos audios donde hay jueces y fiscales, unos jueces muy importantes de este país, el Colini, uno de ellos, pero Pablo Caicial, bueno, hay varios ahí, que viajaron hasta allí, trascendieron los audios, que viajaron en un avión privado, pagado, ya no recuerdo si por quién pagó el privado, pero supongo que habrán sido fondos del inglés, de este británico, y se reunieron ahí varios días a resolver, no sé, cantidad de cuestiones. El asunto estuvo en la justicia argentina, pero lo que ocurre con el Poder Judicial en este país es que, viste, a los poderosos no se los toca. Entonces dejaron caer esa causa, trascendieron incluso las fotos por medio de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria, esto fue a fines del 2022, donde se ve a estos jueces y fiscales viajando, y dueños de medios de comunicación viajando hacia la mansión de Lewis. O sea, las pruebas son contundentes. Después, por supuesto, esto se tapó todo, pero lo cierto es que se reunieron allí en la mansión del británico, que está infringiendo, insisto, todo tipo de normativas, y que además no permite a los argentinos acceder a un bien que es público, ¿no? Como lo dice el Código Civil de la Nación Argentina, todos los lagos navegables, en este caso el lago Escondido tiene 10 kilómetros de largo, son de propiedad social y comunitaria, ¿no? Y cualquiera de nosotros pudiera hacer uso, de goce o disfrute de ese lugar, que además, como si fuera poco, te lo digo, es una verdadera maravilla, es un espectáculo realmente como paisaje, como lugar, y que sin embargo para los argentinos no está totalmente vedado, ¿verdad? ¿Y vos qué contás en el documental? ¿Contás las marchas? ¿Esa sería el eje del documental? Nosotros decidimos no contar las marchas, sino contar esa marcha, la séptima marcha al lago Escondido y todo lo que fue pasando. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos nuestro pequeño grupo de filmación en dos. Un grupo quedó en lo que es la entrada al camino de Tacuifí, que es lo que está bloqueado por el británico, con un tremendo portón de hierro, muy difícil, de una versión muy difícil de poder forzarse, y mostramos cómo él allí impide que los argentinos ingresen por el camino. Esa es una parte de la película. Y la otra parte de la película es por un camino de montaña, que es lo que ahora decide la justicia argentina, que es que
cualquier argentino que quiera ingresar al lago escondido, haga un camino de montaña que son 7 días de camino de montaña. Imagínense a cualquier argentino promedio hacer 7 días de caminata de montaña, sería realmente muy difícil. Pero nosotros en la película mostramos a un grupo de 60 argentinos de todos los lugares del país, incluso había misioneros también, que emprenden ese camino por la montaña con mochilas de 20 kilos de peso, llevando carpas, llevando kayaks inflables, porque hay que cruzar además algunos lagos, por supuesto acampando de noche en unas condiciones que no son las mejores, superando todos estos obstáculos de la naturaleza, pero además enfrentando a los hombres, a los matones, a los patones que tiene ahí Joe Lewis, que son un ejército paraestatal propio, que está allí para hacerte la vida realmente imposible. Fuimos agredidos de muchas maneras, incluso en el propio camino de Tacuifí hubo una profunda represión contra 4 compañeros y 4 compañeras. Esto está todo filmado por un dron que nosotros pudimos llevar allí al sur. Les tiraron caballos encima, hay mujeres a las que las patearon en el piso, una barbaridad, un salvajismo impresionante. De hecho, estas imágenes ahora forman parte de una causa en la justicia rionegrina, en Bariloche, veremos qué pasa con eso, pero la película es una denuncia concreta, es un testimonio directo de lo que pasa allí, del salvajismo que hay allí y de cómo se violenta a los argentinos que queremos acercarnos al lago, y una prueba más que contundente de esto, ¿no?, que te contaba, de cómo un inglés dispone de eso y crea un estado paraestatal, ¿no?, porque lo que ahí ya ha creado allí es como un feudo al servicio de la corona británica. Él dice, un abogado de ellos en un momento dice claramente, ustedes tienen que entender, un abogado de Joe Lewis, ustedes tienen que entender que están en territorio de la corona británica, así, con estos mismos términos que te estoy contando, lo cual es tremendamente peligroso porque es una zona estratégica de frontera, y sabemos que además la Patagonia es un lugar súper apetecible para algunos porque ahí hay minerales, recursos naturales, está el petróleo, bueno, varias cuestiones que hacen de la Patagonia un lugar más que apetecible. Además de lo hermosísimo que es, por lo que vemos, ¿no? Camilo, ¿y qué pasa cuando lo proyectás? ¿Qué le pasa a la gente que ve el documental? Mirá, ya tenemos 140 protecciones en toda la patria, así que podemos sacar algunas conclusiones. La gente queda tremendamente movilizada con la película, en una mezcla de orgullo, por un lado, de que haya argentinos y argentinas que vayan a poner el pecho y a enfrentarse a estas circunstancias tan difíciles allí, por la soberanía nacional, y por otro lado, una profunda indignación. Una profunda indignación. Ayer me dijo uno que salió de ver la película acá en Misiones, me dijo, yo no puedo creer que esto esté pasando en este país. Realmente no lo puedo creer, me siento tremendamente conmovido, con mucha bronca, no sé qué hacer, porque realmente te agarra como una impotencia muy grande cuando ves esas imágenes. Entonces la gente pasa como por un carrusel de sentimientos. Pienso que además queda como un poco desarmada con lo que ve, en el sentido de que no lo puede creer, de que esto esté pasando en la Argentina. Y a la vez surge algo que es notorio en todos los rincones de la patria, que hay problemáticas similares a estas, con sus matices, con sus características propias de cada lugar, donde hay recursos naturales que están siendo avasallados y donde hay normativas que son realmente totalmente pasadas por encima para que algunos vivos, locales o extranjeros, se queden con determinados recursos. Y pasa en todo el país, porque lo hemos visto en el sur con el tema de la minería. Ayer hubo un par de comentarios acá en Misiones con el tema del agua. Bueno, en fin. De los pinos, de las multinacional, de la multinacional, ¿claro? De la multinacional y los pinos también, ¿no? Lo que implica Arauco en nuestro territorio, claro. y la forma de, entre comillas, de gestionar ese territorio de frontera, vaya, aquí desde Misiones. Exactamente. ¿No? Exactamente. Por eso te decía que cuando uno pasa a esta película, en otros rincones del país, afloran problemáticas similares, que claro, nosotros como argentinos no estamos informados a fondo de lo que está pasando en cada rincón, y esto a mí me da la pauta de recorrer la Argentina con la película, de que está pasando en todas partes, digamos, cada una con sus matices pero como te decía al comienzo de la charla, evidentemente aquí hay criollos que nos venden, vaya a saber a qué precio, y que entregan nuestros recursos naturales, ¿no? Y en zonas que está prohibido además entregarlo, como bien decía recién con el tema de la frontera, ¿no?
Pensaba un poco también en tu trabajo y en tu rol o aporte como realizador en un contexto también muy desfavorable para quienes hacen cine, documentales y demás, ¿no? En esta coyuntura tan hostil. Así es un momento tremendamente difícil para la cultura en general. Uh-huh. Leonardo Fabio decía que el cine tenía la necesidad y la virtud también de ser testimonio y ser historia, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir en ese camino, en esa línea, en ese recorrido, sabiendo que es un momento tremendamente complejo. Nosotros esta película la hemos hecho sin ningún tipo de apoyo, es una película totalmente independiente, 100% autogestiva, se pudo llevar adelante porque hubo un grupo de trabajo muy profesional y a la vez muy militante, que no estaba viendo cómo ganaba un mango, en realidad que no estaría mal ganar plata haciendo lo que a uno le gusta y de lo que trabaja, que es el cine, pero en este caso sabíamos todos que iba a ser muy difícil cobrar un mango, pero sí era importante hacer una película como esta para abrir los ojos de lo que está pasando en esta zona. En el lado escondido, como muestra botón, ¿no? Como hablábamos antes, un caso testigo, pero después es una problemática nacional y hasta te diría que es latinoamericana. Entonces nos pusimos un poco la camiseta de hacerlo como podíamos, con lo que teníamos encima de equipos y con los mangos que teníamos ahorrados, y decidimos juntarnos una productora de Córdoba y una productora de Corrientes. Hicimos un equipo muy federal, con gente de la Patagonia, del litoral, de provincia de Buenos Aires y también de Córdoba, y se hizo un trabajo muy esforzado, se grabó en 20 días de grabación, se hizo toda la grabación neta, digamos, del documental, y después tuvimos 8 o 9 meses largos de edición, de sonido y demás, y bueno, acá estamos presentando la película, como bien decís vos, en un contexto muy difícil, muy hostil. A veces tenemos incluso algunos ataques bastante masivos no sé si de troles, bots, no sé cómo se maneja esta gente en las redes sociales, porque no les gusta nada que esto esté transitando, que se esté moviendo. Empezó a ingresar también en algunos festivales de cine, ahora él va a México un festival y después va a otro a la India, cosa que también nos enorgullece porque se empieza a contar esto también afuera, esta realidad. Y bueno, estamos en esa tarea ardua, pero a la vez muy gratificante, de sentir que uno hace un poco lo que le gusta, porque la carrera del cine o el camino del cine es lo que elegimos, pero también por otro lado el sentimiento de estar defendiendo lo que es la soberanía de nuestra patria. Yo creo que en estas cuestiones hay ciertos ismos, ciertos colores partidarios que quedan de lado. O sea, o se está con la patria, seguir siendo una patria con lugar para todas y todos nosotros, o directamente la opción es ser una colonia, porque pasaremos a ser una colonia en manos de señores feudales de otros países, multimillonarios, que se irán quedando con el territorio. Transitamos un momento muy complejo donde el gobierno nacional está queriendo tirar atrás la ley de tierras, la ley de tierras que es del 2011, que impedía a las provincias seguir vendiendo tierras al extranjero, que ponía un límite a la venta de tierra al extranjero, y que si prospera esta idea del gobierno de Javier Milei de tirar atrás esa ley, es tremendamente probable que las provincias empiecen a vender su territorio de manera ilimitada a capitales extranjeros. Y ahí viene la pregunta clave, ¿no? ¿Qué país, qué nación, qué identidad, qué territorio le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si otros lagos escondidos comienzan a nacer en distintos rincones de nuestro país? Y le podríamos agregar otras preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos para evitarlo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos para evitarlo? Un poco la película también muestra, por lo menos, un camino de lucha, que es el de la unidad, la organización de verdad, y la diversidad en la lucha. En esa marcha al Lago Escondido, en esas montañas, había veteranos de la guerra de Malvinas, cristianos, sacerdotes cristianos, como por ejemplo el padre Paco, compañeros de lucha de él, militantes peronistas, militantes socialistas, militantes comunistas, pueblos originarios, todos unidos bajo una misma bandera que era la lucha por nuestra soberanía. Tremendamente organizados, se pudo cumplir con el objetivo de llegar hasta el Lago Escondido, se pudo cumplir con el objetivo de visibilizarlo, una vez más, de denunciar el problema, y ahora estamos tratando de abrir los ojos de la ciudadanía con una película que te muestra en carne viva, de manera cruda y directa, cómo funciona esto. Yo la única lógica que encuentro acá, insisto, es la de la organización, la de la diversidad en la lucha y la de la unidad. Juntarnos. Y si hay dirigentes que no están a la altura, bueno, avanzar sin esos dirigentes, porque realmente la situación es límite. Estamos en un momento realmente de bisagra,
obviamente estamos todos preocupados en ver cómo llegamos a fin de mes, una preocupación más que lógica, a veces ni a mitad de mes, pero bueno, mientras eso, estamos con esa preocupación, por detrás nuestro están pasando elefantes, ¿viste? Elefantes Sí. muy grandes y que el día de mañana pueden tener un costo muy grande para este país. Y nos entretienen con eso, ¿no? Camilo, mil gracias por este tiempo. Te decíamos un poco fuera de aire. No llegamos a ver la película, el documental, así que para la próxima que lo proyecten acá en Posadas, vamos a estar ahí un poco más atentos y atentas, pero teníamos ganas de contar un poco y también de incentivar para quienes puedan verla o buscarla cuando esté disponible, nos sirva para esto, para problematizar sobre lo que nos está pasando. Bueno, Alicia, muy agradecido para con vos con el contacto, a toda tu audiencia, y por supuesto nosotros vamos a volver a pasar la película en Posadas. Ya hoy tuvimos un par de propuestas nuevas, va a quedar gente aquí ocupándose un poco del tema de las protecciones que vengan, y vamos a estar avisando, en la medida de todo lo posible vamos a estar avisando, porque sí, coincidimos en que es una película que es interesante que la gente de nuestro pueblo la pueda ver, para abrir los ojos de lo que está pasando, y bueno, para empezar a preguntarnos esto que preguntaste antes, ¿cómo hacemos? ¿Para dónde salimos de todo este lío? Por ahí Así la gente que vamos a estar avisando. La gente que participó de la marcha, porque desde Misiones fueron varios a varias marchas, creo que a esta última también, la que vos planteas, la que se retrata en el documental, varias de acá de Posadas también, así que para aprovechar esa ida, estaría bueno que lo fomenten la difusión de la película. Camilo, mil gracias. Bueno, muy agradecido para con vos, Alicia. Un abrazo. Para todos ustedes. Gracias, hasta Abrazo luego. Grande. Gustazo. Hasta luego. Camilo Gómez es el realizador, el director de esta película, Lago Escondido, Soberanía en Juego, que ayer se pudo ver aquí en nuestra ciudad. La segunda vez que se proyectó, esta vez en el Vicente Cidade, en el Centro Cultural Cidade, y fuimos encontrando un poco también las devoluciones, los aportes de quienes pudieron ver la proyección, y algunos que se quedaron con ganas, me incluyo, porque lo vimos un poco tarde también y el horario complica también. Así que, pero bueno, decíamos, hubo gente de nuestra ciudad que participó de esta marcha, que llevó un poco también los reclamos que desde la provincia de Misiones se suman, no solamente vinculados a el ambiente, la lucha por el ambiente, la lucha por la soberanía, sino también esto de los propios procesos que en nuestra provincia se fueron dando para enfrentar grandes proyectos extractivistas, ¿no? Uno puede pensar la lucha contra las mega represas, por ejemplo. 16:59 minutos.